Sean bienvenidos a Historia TV. Antes de pasar a otra historia, suscríbete. Eso me motiva a traer más historias para ustedes. Mi compañera de cuarto cree que su novio de internet es demasiado controlador, así que me lo quiere pasar a mí. Dijo, siempre está rastreando mi ubicación e incluso me dice qué ponerme. Tú nunca tuviste papá, así que tal vez te guste todo ese rollo del tipo mayor sobreprotector. Estaba a punto de darle un buen grito cuando un texto flotante apareció frente a mis ojos. Stella es tan tonta. Este tipo es atractivo, rico y tiene mucha más madurez que los chicos de la universidad. Solo actúa linda y te entregará toda su vida. Los hombres mayores son controladores, claro, pero te controlan vistiéndote, cocinando para ti, comprándote casas, metiéndote en mejores distritos escolares, llevándote del colegio comunitario a Harvard. No te estreses. Claire es solo un escalón. Una vez que el tipo mayor se dé cuenta de que está hablando con otra persona, volverá corriendo a Stella. Entonces tendremos el arco de enemigos a amantes que hemos estado esperando. Mi mano levantada bajó lentamente, y en su lugar palmeó la mejilla de mi compañera de cuarto. Gracias. Cuidaré muy bien de esta relación, con o sin dinero. Lo que realmente quería era entrar a Harvard. Después de obtener la cuenta alternativa de Stella, cambié la contraseña de inmediato. En el segundo en que inicié sesión, me golpeó un muro de mensajes. ¿Estás ahí? ¿Por qué no respondes? ¿Saltándote clases de nuevo? ¿Por qué tu ubicación dice que has estado en el dormitorio todo el día? Contesta el teléfono. El último era de hace 2 horas. Ya reservé un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Más te vale tener una explicación. Me desplacé rápidamente por su historial de chat. Tal como dijo Stella, era un hombre mayor que vivía en el extranjero la mayor parte del tiempo. Apenas hablaban, pero cuando lo hacían, él le preguntaba qué había hecho Stella ese día, si había comido, si iba al día con la escuela. Seguía presionándola para que se cambiara de escuela, hiciera un posgrado, obtuviera un doctorado. Y no eran solo sermones. También le enviaba dinero, $5,000 cada vez. Para un estudiante normal, eso es bastante sólido. Para Stella, eso no cubriría ni un bolso. Stella había intentado pedirle más, pero él la paró en seco. Lo busqué. La mayoría de los estudiantes no gastan más de 2,000. 5,000 es muchísimo. Y él además le dijo, no presumas tu dinero en la escuela, solo da envidia a la gente. Esas 2 líneas probablemente hicieron que Stella decidiera que era un tipo tacaño y sermoneador. Qué suerte la mía. Habían pasado 2 días desde que hablaron por última vez. Stella no había respondido ni una vez, lo que debió estar volviéndolo loco. Escribí una disculpa. Lo siento mucho. He tenido fiebre los últimos 2 días, totalmente noqueada, y mi teléfono se rompió. Menos de 3 segundos después, llamó. Rechacé la llamada y escribí. Tengo la garganta destrozada, no puedo hablar. Él se quedó en silencio. Luego envió una transferencia. $100,000. ¿Es porque no te di suficiente la última vez? ¿Es por eso que estás molesta? Conté los ceros. Mis dedos temblaban. $100,000, así como así. ¿Quién dijo que este tipo era tacaño? Es increíblemente generoso. No acepté el dinero y escribí, no quiero dinero. Él respondió, entonces, ¿qué quieres? Me quedé mirando esa línea, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya no quiero ir a la escuela. El chat se quedó en completo silencio. El texto flotante volvió a aparecer. Claire es tan codiciosa, tratando de convertirse en una mantenida en el segundo en que entra. Lástima que el protagonista masculino odia a las aprovechadas. A él le gusta la gente ambiciosa, solo espera. No responderá. Los hombres mayores no soportan a este tipo de chicas. Sentí un vacío en el estómago. Rápidamente agregué. Me refiero a que quiero salirme y volver a tomar el sate. ¿Puedes ayudarme? Me quedé mirando la pantalla, con las palmas sudando. 1 minuto, 2 minutos. Justo cuando pensé que me había descubierto y estaba a punto de ignorarme, apareció un nuevo mensaje. Está bien. Al día siguiente, recibí una llamada. El sujeto dijo que era el asistente del señor Quinn y me pidió que llevara mi identificación a un café cerca del campus para hablar sobre retomar el SAT. Stella nunca había compartido su verdadera identidad con el tipo mayor, así que estaba nerviosa al entrar. Pero el asistente, Luis, no parpadeó después de revisar mis documentos. Solo me preguntó si tenía una escuela en mente. Quiero ir a Harvard. Parecía sorprendido. El texto flotante se volvió loco. Claire, ¿siquiera entiendes qué es Harvard? ¿Crees que puedes simplemente dejar la escuela y entrar como si nada? ¿Cree que el tipo mayor puede comprarle una carta de aceptación de Harvard? Eres material de colegio comunitario. Quédate en tu carril. Sabía que sonaba loco. Terminé en el colegio comunitario porque me dio fiebre y arruiné toda una sección del SAT. Después de que salieron mis calificaciones, pensé en volver a tomarlo, pero mis padres dijeron que no. Querían que entrara a la universidad lo antes posible para poder concentrarse en apoyar a mi hermano. Aún así, mi puntaje en el SAT fue más de 100 puntos más alto que el de Stella y su grupo. Justo cuando esperaba que Luis me dijera que dejara de soñar, asintió. Eso funciona. Crearemos un plan para que entres a Harvard. Dijo que primero se encargarían de mi baja. Como mi estado era demasiado competitivo, me reubicarían en Massachusetts y se encargarían de la inscripción allí. Luego traerían tutores individuales. Yo estaba estupefacta. ¿Mudada a Massachusetts? Eso significaba que podía postularme a Harvard como residente de Massachusetts. Los recursos educativos de mi antiguo estado en comparación con Massachusetts eran como el día y la noche. ¿Y tutores privados? Si hubiera tenido tutoría individual antes, no habría tenido que adivinar en ese último problema de física. Luis, ¿cuánto va a costar todo esto? Claire no necesita preocuparse por el dinero. El señor Quinn lo tiene cubierto. Después de eso, Luis me llevó al centro comercial a comprar ropa y un teléfono nuevo. Fue entonces cuando supe el nombre del hombre mayor. Cyrus Quinn. Inició su propio negocio, dirigía una pequeña empresa, y actualmente estaba en el extranjero en plena expansión. No volvería por al menos 1 año. Lo busqué en Google en secreto. Luis lo había subestimado seriamente. Cuando vi Quinn Group,
Se me cayó la mandíbula. Ponle un asterisco a eso de pequeña empresa. El patrimonio neto de Cyrus era más que el de todos los niños ricos del grupo de citas de Stella juntos. Y esa cara. Más guapo que cualquier celebridad. Se acabó. Ahora que Claire sabe quién es, nunca lo dejará ir. Claire, retrocede. Es de Stella. Relájate. Una vez que descubra que Claire no es Stella, la votará de inmediato. La palabra votar me devolvió a la realidad. Cyrus eventualmente regresaría por Stella, pero hasta entonces, yo tenía que ser la novia perfecta de Internet. Agarré mi teléfono y le envié a Cyrus un montón de mensajes dulces. Estaba escribiendo tan rápido que accidentalmente envié: gracias por apoyar mi educación. Cuando gane dinero, definitivamente te lo pagaré. Demasiado tarde para deshacer el envío. Oh no, acabo de arruinar mi tapadera. Me va a descubrir antes de que siquiera tome el SAT. Mientras estaba en pánico, Cyrus envió un mensaje de voz. Está bien. Su voz era profunda, pero me di cuenta de que lo había hecho feliz. Regresé al dormitorio con bolsas de cosas y Stella se acercó. Claire, ¿quién era ese tipo que te dejó? ¿Te compró todo esto? Ese es el novio de Internet que me diste. Stella frunció el ceño. Cuando yo estaba con él, solo me daba 5,000 al mes. ¿Ahora te está comprando todo esto? Menos mal que me planifiqué. Abrí las bolsas. Todo es barato. Esta camiseta costó $99. Los jeans 139. Todo junto suma menos de 2,000. Se relajó un poco, pero siguió insistiendo. ¿Segura que no estás mintiendo? Vi el auto que conducía. Esa cosa cuesta al menos 1,000,000. Mantuve la calma. Ese es el auto de la empresa. Solo es el asistente de alguien, un empleado corporativo. A veces pide prestado el auto del jefe para hacer mandados. Eso finalmente la tranquilizó. Pensé que estaba forrado o algo así. Se rió. Pero incluso siendo un asistente, con tus antecedentes, te costaría mucho conseguir a alguien así. Cómprame la cena como agradecimiento. Ignoré la indirecta y le pregunté qué quería. Déjame pensar. Traeré amigos. ¿Genial? Asentí. En 2 horas todo el dormitorio se había enterado de que me financiaba un señor tacaño. No me importó. Iba a dejar la escuela pronto de todos modos. Me probé la ropa nueva, me tomé una selfie en el espejo, se la envié a Cyrus y agregué: me encanta la ropa que me compró Louis. ¿Qué conjunto quieres que me ponga mañana? Cyrus respondió con el emoji de vestido. A partir de ese día, le reportaba todo. ¿Qué ponerme? ¿A dónde ir? Le enviaba mi ubicación sin que me lo pidiera. Incluso le decía cuándo bebía agua. Cyrus realmente era un loco del control. Pero siempre que le seguía la corriente, estaba feliz. Louis trabajó rápido. En una semana, mi baja estaba lista. Cuando el dormitorio se enteró, todos me preguntaron qué iba a hacer. Frente a Stella dije: mi novio dice que el colegio comunitario es un callejón sin salida. Me dijo que me fuera a casa, y que él cuidaría de mí. Mis otras 2 compañeras de cuarto enloquecieron. Claire, ¿has perdido la cabeza? Madison me miró con los ojos muy abiertos. El colegio comunitario sigue siendo un título. Lo vas a necesitar para trabajar más adelante. ¿Es en serio?, intervino Tiffany. No seas estúpida. No puedes depender de un hombre. Si dejas los estudios por él y luego te bota, ¿entonces qué? Siguieron discutiendo, prácticamente listas para atarme a mi silla. Antes de que pudiera responder, Stella se rió. Relájense. Obviamente Claire va a vivir la buena vida. Madison frunció el ceño. Stella, ella está haciendo esto por tu novio de Internet. ¿Por mí qué? Stella puso los ojos en blanco. Incluso si el tipo es un poco tacaño, sigue siendo más generoso que la mayoría. Además, Claire es una mujer adulta tomando su propia decisión. ¿Por qué se meten tanto? ¿Alguna vez han oído hablar de meterse en sus propios asuntos? Madison y Tiffany se callaron. No dije nada y seguí empacando. Stella tenía razón. Hay que respetar las decisiones de la gente. Ella no podía imaginarse cómo era realmente mi futuro. Después de dejar la escuela, me mudé a una mansión con amas de llaves, sirvientes, y un médico de guardia las 24 horas del día. Comidas preparadas, ropa elegida. Pero no olvidé mi papel. Publiqué contenido cursi de ama de casa en las redes sociales, lavando ropa, cocinando, limpiando para mi novio. Los regalos que me compró eran fotos de archivo de Google. En total, menos de $100. Stella comentó que estaba celosa. Luego escribió al chat de grupo del dormitorio: Claire es tan tonta. Él la está usando como sirvienta gratis, y ella cree que será una esposa rica. El texto flotante también se puso amargado. Claire es una gran mentirosa. Todas esas cosas son de Stella. Está publicando cosas falsas para engañar a Stella. Tiene miedo de que se entere. No me importó. En realidad no podían hacer nada. Al tercer día, Luis apareció con una carpeta. Aquí tienes tu certificado de residencia de Massachusetts. Todo listo. Mis manos temblaban. Mis padres habían soñado con conseguir esto para mi hermano. Y aquí estaba, simplemente entregado en mis manos. Durante la semana siguiente, Luis trajo a profesores de primer nivel, redactores de preguntas del SAT, autores de guías de preparación publicadas, ex profesores. Me armé un horario desde las 8 a.m. hasta las 11 p.m. Cyrus no estaba contento. Me obligó a parar a las 9. Dijo que me iba a agotar. Quise discutir, pero no me atreví. Este hombre era mi salvavidas. Así que estudié, mantuve mi actuación de ama de casa en línea y charlaba con Cyrus en mi tiempo libre. Antes de darme cuenta, llegó el día del SAT. La noche anterior, me estaba preparando para ir a dormir cuando el texto flotante de repente estalló. El tipo mayor ha vuelto. Descubrirá que Claire es una impostora y la echará. Luego irá a buscar a Stella. Imaginar a Claire estudiando tan duro para nada me hace tan feliz. Mi corazón se hundió. Cyrus había vuelto. Me impediría tomar el SAT. Mis manos se movieron antes que mi cerebro.
Para cuando reaccioné, ya estaba en la puerta con mi bolso. Podría perderlo todo. Pero yo tenía que entrar a Harvard. En el segundo en que giré el picaporte, me estrellé contra un pecho sólido. Levanté la vista y me encontré con un rostro aún más intimidante que en las fotos. Cyrus me miró desde arriba, con voz inexpresiva. ¿A dónde vas? Su voz era exactamente igual al mensaje de voz. Profunda, sin matices. No era una pregunta amable de, hola, bienvenida. Era la clase de pregunta que hace alguien que ya sabe la respuesta y solo quiere ver si vas a mentir. Me quedé petrificada con la mano todavía en el picaporte. Por dentro, mi cerebro corría a 200 kilómetros por hora. Tiene que ser una coincidencia. Luis dijo que no volvería en al menos un año. Faltan 8 meses. No puede ser él. No puede. Soy Cyrus. Se presentó como si yo fuera una extraña. Claro, porque para él, yo era una extraña. Nunca habíamos visto nuestras caras. Stella tampoco le había mandado fotos reales. Eso lo aprendí pronto cuando revisé el historial. Siempre fotos de modelos buscadas en Pinterest. Nunca ella misma. Eso me había salvado hasta ahora. Pero ahora él estaba aquí, en persona, a 30 centímetros de mi cara. El texto flotante explotó. Se acabó, está en persona. Va a pedir identificación. Va a llamar a la policía. Claire va a terminar en la cárcel por fraude. Todo ese esfuerzo estudiando y ahora esto. Qué final tan miserable para alguien que ni siquiera era material de Harvard desde el principio. Respiré despacio, una vez. El pánico no iba a ayudarme. El pánico era para la gente que no tenía otra opción. Yo todavía tenía opciones. Lo miré directo a los ojos. Sé quién eres. Hice una pausa calculada. Me sorprendió que volvieras tan pronto. Luis me dijo que ibas a estar afuera al menos hasta finales de año. Una ceja se levantó ligeramente. No mucho. Solo 1 milímetro. Pero yo lo noté. Cambié los planes. Yo también. Levanté mi bolso. Tengo el SAT en 40 minutos. Si no salgo ahora, llego tarde. Silencio. Me estudió. No de la manera en que los hombres normalmente miran a las mujeres. Era una mirada analítica, como si estuviera leyendo un contrato buscando cláusulas ocultas. Sentí que me pasaba un escáner por la frente. El texto flotante seguía desbocado. Está calculando. Está comparando. Stella le mandó fotos falsas, así que no tiene referencia visual. Pero su instinto le dice que algo no cuadra. Claire, corre. Sal corriendo ahora mismo. No corrí. ¿Me dejas pasar? Dije con calma. O si prefieres puedes venir. Así de paso compruebas que no me estoy escapando a ningún lado. Otro silencio. Luego se hizo a un lado. Caminé hacia el auto sin mirar atrás. Escuché sus pasos detrás de mí. Subió al asiento del copiloto como si fuera lo más natural del mundo, y el chofer arrancó sin que nadie dijera nada. Mantuve la vista al frente durante todo el trayecto. Cyrus tampoco habló. El silencio entre nosotros era denso, pero no era el silencio incómodo de 2 personas que no tienen nada que decirse. Era el silencio de 2 personas que están pensando muy fuerte. Cuando llegamos al centro de exámenes, me bajé. Él también. No tienes que quedarte, dije. Voy a quedarme. No era negociable, lo supe por el tono. Asentí y entré. Nunca en mi vida había dado un examen con tanta claridad mental. Sé que suena raro. Cyrus Quinn estaba sentado en la sala de espera al otro lado del pasillo, y yo debería haber estado destrozada por los nervios. Pero algo pasó cuando me senté frente a ese papel. Todo lo demás desapareció. Meses de tutores privados, de horarios de 8 a 9 de la noche, de quedarme despierta repasando fórmulas de física, que antes me parecían jeroglíficos. Todo eso se organizó dentro de mi cabeza con una precisión que nunca había experimentado antes. Terminé 20 minutos antes del tiempo límite. Revisé 2 veces. 3. Cuando salí, Cyrus estaba de pie junto a la puerta, con el teléfono en la mano pero sin mirarlo. Me estaba esperando. ¿Cómo te fue? Bien, creo. Bien, creo, o bien. Lo miré. Bien. Asintió. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una comisura de sus labios se movió apenas hacia arriba. No era exactamente una sonrisa. Era más bien la señal de que una sonrisa había pasado por ahí y había decidido no quedarse. El texto flotante apareció mucho más tranquilo esta vez. Interesante. No la descartó. No la confrontó. La llevó al examen y esperó. Esto podría significar 2 cosas. O todavía no sabe quién es realmente, o sí lo sabe y está esperando para ver qué hace. De cualquier manera, Claire no está segura. Todavía no. Por primera vez, el texto flotante dijo algo útil. La semana siguiente fue extraña. Cyrus estaba en la mansión. No todo el tiempo. Tenía reuniones, llamadas, salía temprano y volvía tarde. Pero su presencia lo cambiaba todo. Las amas de llaves se movían más rápido. El ambiente era más tenso. Hasta el aire olía diferente, a algo más formal, más cuidado. Yo mantuve mi rutina. Despertarme, desayunar, estudiar aunque el SAT ya había pasado, revisar mis materiales de solicitud para Harvard, cocinar algo sencillo a mediodía, aunque el chef ya lo tenía todo listo. No podía parar. Parar significaba pensar, y pensar significaba entrar en pánico. La tercera noche, Cyrus apareció en la cocina mientras yo estaba calentando agua. ¿No puedes dormir?, preguntó. Estoy bien, solo quería té. Se sentó en uno de los taburetes altos de la barra de cocina. No se fue. Yo tampoco le pedí que se fuera. Luis me dijo que te memorizaste 4 libros de preparación completos en 6 semanas. Dijo. 5. Levantó la vista. 5 libros. Repetí. El quinto era de estadística avanzada. Lo terminé en 4 días. ¿Por qué estadística avanzada? Porque es una de las secciones donde la mayoría de los estudiantes pierde más puntos y nadie le presta suficiente atención. Si dominas lo que los demás evitan, ya tienes ventaja antes de empezar. Silencio.
Me sirvió un poco de agua de la jarra que estaba sobre la barra y lo empujó hacia mí sin decir nada. El texto flotante reapareció, pero esta vez con un tono completamente diferente. Espera. Está interesado. No en Claire la impostora. Está interesado en lo que acaba de decir. Stella nunca habría dicho eso. Stella habría dicho algo sobre sus uñas o sobre algún drama del dormitorio. Y él lo sabe. Definitivamente lo sabe. Tomé el agua. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Depende. ¿Por qué volviste antes? Esta vez el silencio duró más. Me miró por encima del borde de su propio vaso. Porque algo me dijo que debía volver. Respondió finalmente. No elaboró. Yo no pregunté más. 2 días después llegó el correo. Estaba en mi cuarto cuando el teléfono vibró. Abrí la aplicación del portal de postulantes de Harvard con las manos temblando tanto, que casi se me cae el celular 2 veces. El texto tardó en cargar. La conexión parecía burlarse de mí, haciéndose lenta exactamente cuando más la necesitaba. Y entonces cargó. Estimada Claire. No seguí leyendo. No necesité hacerlo. Las 2 primeras palabras de la segunda línea me lo dijeron todo. Nos complace. Solté el teléfono sobre la cama y me quedé sentada, completamente inmóvil, durante lo que debieron ser 5 minutos completos. No lloré. No grité. Solo respiré. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Harvard. Yo, Claire. La chica del colegio comunitario. La que sus padres apartaron a un lado para apoyar a su hermano. La que sus compañeras de dormitorio llamaban material de colegio comunitario. La que el texto flotante había llamado ingenuamente codiciosa, tonta y fuera de su carril. Harvard. El texto flotante guardó silencio por primera vez desde que podía recordar. Salí al pasillo. Cyrus estaba ahí, revisando algo en su tableta. Levantó la vista. No dije nada. Solo le mostré la pantalla de mi teléfono. Lo leyó. 1 vez. 2 veces. Luego me miró a mí. Y esta vez sí sonrió. No la media sonrisa de la semana pasada. Una sonrisa completa. Breve pero real. Como algo que normalmente guardaba muy adentro y se le escapó sin permiso. Lo sabía, dijo en voz baja. Lo que no dije en ese momento, lo que me guardé para mí mientras él volvía a su tableta y yo regresaba a mi cuarto con el teléfono apretado contra el pecho, era que todavía había una bomba de tiempo corriendo. Cyrus Quinn eventualmente iba a descubrir que yo no era Stella. Y yo todavía no sabía qué iba a pasar cuando eso ocurriera. Harvard comenzaba en agosto. Faltaban 4 meses. 4 meses para que Cyrus descubriera la verdad, o para que yo encontrara una manera de que eso no importara tanto cuando ocurriera. El problema era que cada día que pasaba, la mentira se hacía más difícil de sostener y más difícil de abandonar al mismo tiempo. Difícil de sostener porque Cyrus no era el hombre que yo esperaba encontrar. Esperaba al tipo controlador que Stella había descrito. Obsesivo, sermoneador, asfixiante. Y sí, enviaba mensajes a las 6 de la mañana preguntando si había desayunado. Sí, tenía una opinión sobre qué debería ponerme para salir. Sí, quería saber mi ubicación en todo momento. Pero también había otra capa. La noche que le mostré la carta de Harvard, me preguntó cuál era mi área de interés. Le dije que aún no lo sabía con certeza, que estaba entre economía aplicada y políticas públicas. Asintió. Fue a su estudio y 20 minutos después regresó con 3 libros. Los dejó sobre la mesa sin decir nada. Los 3 eran exactamente los textos introductorios que cualquier asesor académico le recomendaría a alguien en mi posición. Los había tenido en su biblioteca personal. Difícil de abandonar por razones obvias. Harvard. La mansión. Luis organizando cada detalle logístico de mi vida. Y algo más que no quería nombrar todavía. La bomba explotó un martes por la tarde. Estaba leyendo en el jardín cuando escuché voces adentro. Una voz la reconocí de inmediato. Luis. La otra era de una mujer, aguda, y con ese tono particular de alguien acostumbrada a que le hagan caso. Stella. Me quedé completamente quieta. El texto flotante llegó como una alarma de incendio. Stella fue a la mansión. ¿Cómo supo la dirección? Alguien se la dio. Entró diciendo que era la novia. Luis no sabe qué hacer. Cyrus está en una reunión en el piso de arriba. En exactamente 3 minutos va a bajar y van a estar las 2 en el mismo lugar. Se acabó el juego, Claire. Me levanté despacio. Entré por la puerta lateral de la cocina. Luis estaba en la sala con Stella, con esa cara que ponen los asistentes profesionales cuando están manejando una situación que no debería existir. Stella tenía una maleta pequeña a sus pies, y me miró como si me esperara. Sabía que estabas aquí, dijo. Stella. No me Stella. Dio un paso hacia mí. Me robaste la cuenta. Me robaste al novio. Me robaste todo. Tú me lo diste. Dije con calma. Tus palabras exactas fueron, te lo quiero pasar. Era una broma. No sonó a broma. Luis intervino con voz baja y firme. Señorita, el señor Quinn está ocupado. Si quiere hablar con él, necesita hacer una cita a través de... No me importa ninguna cita, lo cortó Stella. Voy a esperar aquí hasta que baje. El texto flotante volvió. Cyrus va a bajar. Va a ver a Stella. Stella va a decirle todo. Y entonces Cyrus va a recordar cada conversación, cada mensaje, cada momento de los últimos meses, y va a calcular exactamente cuándo empezó el engaño. No hay salida, Claire. La única opción es salir corriendo antes de que baje. Me quedé. No sé exactamente por qué. Tal vez porque ya había corrido suficiente en mi vida, hacia atrás, hacia los lados, hacia donde mis padres señalaban. Ya no quería correr. Escuché pasos en la escalera. Cyrus bajó. Vio a Luis primero, luego a mí, luego a Stella. Su expresión no cambió. Eso era lo más desconcertante de él. Procesaba las cosas sin mostrar nada mientras lo hacía. Stella habló antes de que alguien pudiera hacer otra cosa. Esta es Claire, mi compañera de cuarto. Robó mi cuenta y se hizo pasar por mí durante meses. Todo lo que crees que soy, no soy yo. Es ella. Silencio. Cyrus me miró. Yo no aparté la vista.
Lo sé, dijo. Estela parpadeó. ¿Qué? Sé quién es Claire. Cyrus se metió las manos en los bolsillos. Supe desde la primera semana. El texto flotante quedó completamente en blanco. Primera vez que no tenía nada que decir. Estela tardó varios segundos en reaccionar. Entonces, ¿la estabas dejando? ¿Por qué? Porque tú nunca quisiste ir a Harvard, respondió Cyrus, y su tono no era acusatorio ni frío, era simplemente directo. Nunca quisiste estudiar más, nunca quisiste nada de lo que yo podía ofrecerte en ese sentido. Solo querías el dinero. Claire sí quería lo demás. Estela lo miró fijamente. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Me estás diciendo que la preferiste a ella por eso? Te estoy diciendo que el acuerdo ya no funcionaba antes de que Claire apareciera. Ella solo tomó lo que tú habías dejado tirado. Estela recogió su maleta. No dijo nada más. Luis la acompañó a la salida con una eficiencia silenciosa que sugería que había manejado situaciones similares antes. Cuando la puerta se cerró, quedamos Cyrus y yo solos en la sala. ¿Cuándo supiste? Pregunté. El tercer día. Revisé el cambio de contraseña de la cuenta. La ubicación no coincidía con el historial de movimientos que tenía de Estela. Una pausa. Además, Estela nunca habría dicho que quería devolverme el dinero. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar, como una pieza de rompecabezas que había estado levemente torcida todo este tiempo. ¿Y Harvard? Pregunté. ¿Lo habrías pagado de todos modos si hubieras sabido desde el principio? Me miró durante un momento largo. Sí, dijo. Pero no te lo dije antes porque quería ver si tú ibas a terminar lo que empezaste o si ibas a salir corriendo en cuanto las cosas se complicaran. Lo miré. Anoche estuve a punto de salir corriendo, admití. Lo sé, escuché tus pasos en el pasillo. Otra de esas medias sonrisas que guardaba. Pero no lo hiciste. No lo hice. El texto flotante regresó, suave esta vez, casi en voz baja. Interesante, muy interesante. Quizás Claire no estaba tan fuera de su carril después de todo. Las semanas siguientes fueron distintas, no en el sentido dramático que uno esperaría después de una escena como esa. No hubo grandes declaraciones ni conversaciones largas sobre lo que éramos o lo que íbamos a hacer. Cyrus no era ese tipo de persona, y yo estaba aprendiendo a no serlo tampoco. Lo que cambió fue lo superficial. Ya no tenía que fingir ser Estela. Ya no tenía que medir cada palabra buscando qué habría dicho ella. Era simplemente Claire, en esa mansión, preparándose para Harvard, y Cyrus lo sabía. Eso aligeraba el aire de una manera que no había notado hasta que desapareció el peso. Seguía reportándole todo. No porque él lo exigiera ahora con la misma rigidez de antes, sino porque me había acostumbrado y, honestamente, no me molestaba. Había algo ordenado en esa rutina. Voy al campus a recoger materiales. Ya comí. Estoy leyendo. Duermo en una hora. Pequeños puntos de conexión a lo largo del día que no pedían nada a cambio. Una mañana me preguntó si quería acompañarlo a una reunión. No es nada confidencial, dijo. Es con el director de una fundación educativa. Pensé que podría interesarte. Fui. La reunión duró 2 horas. Yo no hablé casi nada, solo escuché. Pero en un momento el director preguntó la opinión de los presentes sobre un modelo de becas para estudiantes de primera generación, y sin pensarlo demasiado, intervine con algo que había leído en uno de los libros que Cyrus me había dejado sobre la mesa semanas atrás. Hubo una pausa en la sala. El director me miró con atención real, no la cortesía automática que les dan a las personas que acompañan a alguien importante. ¿Dónde estudia usted? Preguntó. Harvard. En agosto. Asintió despacio, como guardando esa información. De regreso en el auto, Cyrus no dijo nada por varios minutos. Luego, eso que dijiste sobre los modelos de becas tenía sentido. Era de un paper de 2019. Lo cité mal, en realidad. El porcentaje exacto era... No importa el porcentaje exacto, importa que pensaste en aplicarlo. Me quedé callada. Eso es lo que separa a la gente que lee de la gente que usa lo que lee, añadió, y luego volvió a su teléfono como si no hubiera dicho nada importante. Pero sí era importante. Y los dos lo sabíamos. Fue Luis quien me dio la noticia sobre Estela. Apareció una tarde con su carpeta habitual y al final, casi de pasada, mencionó que Estela había intentado contactar a Cyrus directamente 3 veces en los últimos 10 días. 2 mensajes y una llamada. Todos ignorados. ¿Me lo dices por alguna razón específica? Pregunté. El señor Quinn quiere que estés informada de las cosas que podrían afectarte, dijo Luis con su neutralidad impecable. Lo que Luis no dijo, pero era obvio, era que Estela estaba empezando a entender la magnitud de lo que había dejado ir. No el dinero, que siempre había tenido en abundancia, sino la posibilidad, la estructura. Alguien que preguntaba si habías comido no para controlarte, sino porque genuinamente le importaba la respuesta. Eso no se reemplaza fácil. El texto flotante llegó con un tono que nunca le había escuchado antes, algo parecido a la incomodidad. Estela llamó 3 veces. Estela, que nunca llamaba primero. Estela, que decía que el tipo era tacaño y sermoneador. Ahora llama 3 veces y no le contestan. Claire debería sentirse bien con esto. ¿Por qué no se siente bien? No me sentía bien porque yo conocía a Estela. No era mala persona. Era simplemente alguien que no había aprendido todavía a valorar las cosas antes de perderlas. Eso no la hacía villana. Solo la hacía humana. Pero eso tampoco era mi problema que resolver. Guardé el pensamiento y seguí con mis materiales de orientación de Harvard. 3 semanas antes de que empezaran las clases, Cyrus me dijo que iba a volver a salir del país. 2 meses, dijo. Tal vez 3. Asentí. Luis se queda. Cualquier cosa que necesites para la universidad, él lo maneja. Está bien. Una pausa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Lo miré. ¿Qué quieres que diga? Cyrus me sostuvo la mirada un momento. Luego algo cruzó su expresión, rápido, casi imperceptible. Nada, dijo. Solo preguntaba. Esa noche, antes de dormir, le mandé el mensaje de siempre. Ubicación. ¿Qué había cenado? ¿A qué hora pensaba dormir? Al final agregué una línea que no había planeado escribir. Espero que el viaje vaya bien. Respondió en menos de 1 minuto. Cuídate. 2 palabras. Pero viniendo de él, que medía cada cosa que decía con la precisión de alguien que había aprendido a no desperdiciar palabras, esas 2 palabras pesaban bastante. La mañana que llegué a Harvard, Luis me ayudó con las maletas hasta la puerta del dormitorio, y luego se fue sin hacer ceremonia. Así era Luis. Aparecía, resolvía, desaparecía.
Me quedé sola en ese cuarto pequeño, con cajas apiladas y una ventana que daba a un patio con árboles viejos. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, me permití sentarme sin hacer nada durante unos minutos. Pensé en el dormitorio del colegio comunitario. En Estela diciéndome que yo nunca había tenido papá, así que tal vez me gustaría el rollo del tipo mayor sobreprotector. En Madison y Tiffany convencidas de que estaba arruinando mi vida. En mis padres eligiendo a mi hermano sin pensarlo 2 veces. Y luego pensé en Cyrus en ese aeropuerto en algún lugar del mundo, en una reunión de negocios, sin saber que yo estaba sentada aquí pensando en todo esto. El texto flotante apareció por última vez esa tarde, más tranquilo que nunca. Bien, de acuerdo. Puede que Claire no fuera material de colegio comunitario después de todo. Pero Harvard es otra liga. Aquí todo el mundo es el primero de su clase, el más inteligente de su ciudad, el que nunca perdió. Claire va a chocar contra personas que tuvieron todo lo que ella no tuvo. ¿Qué pasa cuando ya no hay ventaja que aprovechar? Abrí la primera caja, saqué los libros, los puse en el estante. Esa era mi respuesta. No necesitaba ventaja, necesitaba trabajo. Y trabajar siempre había sido lo único que nadie me había podido quitar. Sonó el teléfono. Un mensaje de Cyrus. ¿Ya llegaste? Sonreí sin querer. Ya llegué. Harvard era exactamente lo que el texto flotante había advertido. Todo el mundo ahí era extraordinario. La chica de mi lado izquierdo, en el primer seminario, había publicado un paper a los 16 años. El de mi lado derecho había rechazado una oferta de trabajo en una firma de inversión para venir a estudiar. En la primera semana, sentí ese vértigo específico de estar rodeada de gente que lleva ventaja desde antes de nacer. Pero también noté algo más. Muchos de ellos eran brillantes y estaban completamente perdidos. Habían llegado siendo los primeros de todo y de repente no lo eran, y eso los desarmaba de una manera que yo no sentía. Yo nunca había sido la primera de nada. Estaba acostumbrada a construir desde abajo, a encontrar el ángulo que los demás no miraban, a estudiar lo que otros evitaban. La estadística avanzada, por ejemplo. En el primer examen parcial, fui la única del grupo que terminó la sección completa. No era la más inteligente de Harvard, pero sabía trabajar de un modo que el privilegio no enseña. Las semanas se volvieron meses. Cyrus seguía fuera del país. Nos escribíamos todos los días, la misma rutina de siempre. Ubicación, comidas, horas de sueño. Pero las conversaciones empezaron a crecer. Él me mandaba artículos sobre políticas educativas. Yo le respondía con lo que pensaba. A veces discutíamos. Él no cedía fácil y yo tampoco, y eso hacía que las conversaciones valieran algo. Una noche me mandó un mensaje tarde. ¿Sigues despierta? Sí. Leyendo. ¿Qué lees? Le mandé la foto de la portada. Era un libro sobre sistemas de movilidad social en economías emergentes, denso y lleno de notas mías en los márgenes. Tardó un momento en responder. Ese libro cambió cómo pienso sobre 3 decisiones de negocios que tomé hace 5 años. Me quedé mirando la pantalla. ¿Para bien o para mal? Para bien. Tarde, pero para bien. Esa noche no dormí pensando en lo que significa entender algo demasiado tarde versus entenderlo justo a tiempo. Cyrus volvió en diciembre. No me avisó con anticipación. Simplemente apareció en la puerta del dormitorio de Harvard un viernes por la tarde, con nieve en los hombros del abrigo, como si volver de 3 meses en el extranjero para aparecer en un campus universitario fuera la cosa más normal del mundo. Lo miré desde el umbral. No avisaste. Quería ver si estudiabas de verdad o solo cuando sabías que alguien miraba. ¿Y? Estabas en la biblioteca cuando llegué. 3 horas. Una pausa. Estudias de verdad. Salimos a caminar por el campus. El frío era brutal, pero ninguno de los dos propuso entrar a ningún lado. Caminamos durante casi 1 hora, hablando de poco y de mucho, de Harvard, y de sus reuniones en el exterior, y de los libros que habíamos leído por separado como si los hubiéramos leído juntos. En algún punto me preguntó qué quería hacer con la carrera. Le expliqué. Políticas públicas con enfoque en acceso educativo. Quería entender por qué los sistemas que supuestamente existen para dar oportunidades terminan bloqueándolas, y qué se podía cambiar estructuralmente para que eso no siguiera pasando. Cyrus escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: la fundación educativa con la que me reuní en agosto. El director preguntó por ti después de esa reunión. Lo miré. Me pidió tu contacto. Le dije que esperara a que terminaras el primer semestre. Se detuvo y me miró. Ya terminaste el primer semestre. Entendí lo que estaba diciendo. No era solo información. Era una puerta abierta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque antes eras una estudiante nueva en Harvard. Ahora eres una estudiante de Harvard con un semestre encima. No es lo mismo. Tenía razón. Y el hecho de que supiera la diferencia me dijo más sobre él que cualquier otra cosa que hubiera aprendido en esos meses. Le conté todo esa noche. No porque tuviera que hacerlo, ya él sabía lo esencial, sino porque quería que lo supiera desde mi voz, con mis palabras, sin espacios en blanco que él hubiera llenado solo con suposiciones. Le conté sobre mis padres y mi hermano, sobre la fiebre que arruinó el SAT, y la manera en que todos lo tomaron como una señal de que simplemente ese no era mi camino. Sobre el colegio comunitario y la sensación de estar en el lugar equivocado sin poder explicar exactamente por qué. Sobre el momento en que Stella me pasó la cuenta como si fuera un descarte, y yo lo tomé como una puerta. Cyrus escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: ¿sientes que hiciste algo malo? Pensé la respuesta con honestidad. Tomé algo que me ofrecieron. Luego lo sostuve con trabajo real. Hice una pausa. No sé si eso me hace buena persona, pero tampoco creo que me haga mala persona. No te hace ninguna de las dos, dijo. Te hace alguien que reconoció una oportunidad y la aprovechó. El mundo tiene demasiada gente que deja pasar las oportunidades por miedo a no merecerlas. Lo miré. ¿Y yo me la merecía? Te la ganaste. No es lo mismo que merecerla. Es mejor. El texto flotante no volvió después de esa noche. No de golpe, no con un anuncio. Simplemente dejó de aparecer. Como si la voz que siempre había tenido una opinión sobre lo que yo podía o no podía hacer, hubiera encontrado, finalmente, que ya no tenía nada nuevo que agregar. No lo extrañé. Lo que aprendí, lo que me llevé de todo esto, no tiene que ver con Cyrus, ni con Harvard, ni con la mansión, ni con nada de lo que el texto flotante llamó la buena vida.
Tiene que ver con el momento en el pasillo del dormitorio, con la maleta de Estela en el suelo y la puerta enfrente de mí. Tuve miedo. Salí de todos modos. Esa es la única diferencia real entre la persona que era antes y la persona que soy ahora. No el puntaje del SAT ni la dirección de Massachusetts, ni la carta con el logo de Harvard. El miedo no desaparece. Aprendes a moverte mientras lo sientes. Estela me llamó una vez, meses después. No para reclamar. Solo para preguntar cómo estaba. Le dije que bien. Ella dijo que se había cambiado de carrera y que estaba pensando en hacer un posgrado. Tu novio siempre me sermoneaba con eso, dijo, y había algo en su voz que no era amargura. Era más parecido al reconocimiento tardío de alguien que por fin entiende por qué le decían algo que no quería escuchar. Ya sé, respondí. ¿Valió la pena? Miré por la ventana de mi cuarto en Harvard. Afuera nevaba sobre los árboles viejos del patio. Sí, dije, valió la pena, y era verdad.